Bueno, Marian, ¿estás para que empecemos? Ahora, Genial. ¿Me escuchan bien? fuerte y claro. Buenísimo, entonces. Bueno, me dirás, en principio mi presentación como artista y en todo caso hablando de mi formación, ya decidido en incursionar en lo que es las artes visuales, fue, creo yo, el disparador fue cuando me anoté en la escuela de Priliano Pueyrredón en ese momento. Lo que antecedió no solamente a Luna, sino a Liuna. ¿Sí? Yo me recibí como profesor de pintura de la escuela Pueyrredón. Es cierto que esto fue a posteriori de, bueno, incursionar un poquito en la UBA, había empezado con una idea medio mezclada entre el diseño gráfico y la arquitectura, pero yo creo que más que nada porque no tenía una visión de lo que podía llegar a ser, hacer, significar, dedicarse a las artes visuales. Mi único referente era Picasso, digamos, no había en la familia ningún antecedente que me diera ningún tipo de orientación. Lo cierto está en que mientras cursaba tanto el CBC como primer año de arquitectura allá en la FADU, bueno, yo soy de Barracas y en Barracas me crucé, porque era amigo tanto de mi hermana como de mi hermano, con Jorge Macchi, que supongo lo conocerán, un artista más que destacado de la escena nacional, en aquel momento también, posterior y egresado del Nacional Buenos Aires, habiendo hecho la carrera de arte y, y ya en la época en que había transitado algún tipo de muestras con el grupo de la X, tenía un conventillo en la Boca donde se hacinaban Ernesto Ballesteros, Pablo Siquier, Enrique Jessic, la verdad, María Causa, bueno, muchísimos artistas y bueno, un poco de casualidad, un poco no. Un día quedé en pasar a darme una vuelta por ahí, aprovechando la amistad que nos unía un poco por el barrio y por mis hermanos. Y la verdad es que cuando llegué ahí, bueno, tampoco supe muy bien de qué se trataba, lo que estaba viendo y lo que se cocinaba, pero me sentí de alguna manera como en casa, ¿no? La vocación medio esquiva. Hoy día me fascina la arquitectura y el diseño gráfico también, pero cuando llegué a ese ámbito de talleres y de producción, diría por otro lado muy contemporánea, sentí una empatía enorme. Así que, bueno, tomé clases con Jorge Macchi, en el medio me anoté en la Pueyrredón y después se fueron sucediendo algunos talleres. Tuve una gran maestra que se llamaba Auba Slimovic, que tenía un taller muy fuerte. Fue mi gran maestra pictórica. El taller de docencia de Auba Slimovic es el que hoy heredó Sergio Bazán. Auba Slimovic, por ejemplo, tuvo en su currículum también, ¿no? Formar a Guillermo Cuica, a Eduardo Álvarez, mucha gente interesante que pasó por el taller. Y bueno, y después gané la beca Cuitca, la que correspondió a la Fundación PROA, a lo que antes era la Fundación PROA. Nos habían dado unos talleres que la verdad que eran durísimos, porque eran la vuelta de Rocha. Pasar el invierno ahí pintando era algo bastante complicado. Y a partir de ahí, bueno, ya empecé a desenvolverme por cuenta propia, ¿no? Tanto en premios, en galerías, ahí donde se pudiera hacer visible el trabajo. Ese es un poco el recorrido en breves palabras. Pero bueno, la verdad que fueron casi, estoy describiendo los últimos 30 años de trabajo y de búsqueda. Bien, ¿querés que empecemos con las imágenes? Dale, buenísimo. Dale, ahí arrancamos con la primera. Yo estoy viendo el conversatorio. Ahora lo que tengo es una obra que dice Abstract Art. Esta es una, bueno, quise poner tres de estas obras porque corresponden a lo que fue mi primer muestra individual. La primer muestra individual que hice en un espacio llamado Duplus, que era un espacio adyacente a un estudio de diseño que en ese momento compartían un tal Santiago García Aramburu y Lucio Doro, ¿sí? Un artista también muy destacado de la escena, este,
y fue una primera muestra de cuadros al óleo. La muestra se llamó 1 en 100 porque respetaba una escala eh, que era propia del traslado de lo que fueron tanto portadillas de libros como avisos de lo que en ese momento eran revistas de papel tipo Art News, Art Nexus, Flash Art, cuando no existía internet, de algún modo, uno se abismaba entre las páginas de esas revistas, incluso escudriñando muestras en fotos de 2x2 en blanco y negro, y mucho de eso tiene que ver también con una formación sesgada, ¿no?, de lo que ocurría internacionalmente, que en todo caso da para un largo desarrollo, ¿no? En la medida en que uno habita en algunos aspectos cierta periferia, ¿no?, de producción artística, cómo estar al tanto, ¿no?, de determinados lineamientos emitidos desde centros de poder artístico, en última instancia llegaban acá sesgados por publicaciones que no permitían quizás el encuentro uno a uno, frente a frente con las obras, y por lo tanto disparaban interpretaciones como muy diversas. En este caso, bueno, Hola, buenas tardes. había un juego, por decirlo de alguna manera, conceptual, de recontextualizar esos avisos y estas portadillas de libro que todas trataban sobre bueno, el mundo del arte, ¿no? Lo que tenemos acá es la portadilla. La portadilla es esa primera página luego de la tapa del libro, ¿no?, que vuelve a presentar la información pertinente, el autor, el título, algún detalle y fundamentalmente la editorial. Si querés, si no podés pasar a la siguiente. Acá, por ejemplo, este era un aviso de una galería de arte. La verdad es que no me acuerdo, creo que era Robert Miller o algo por el estilo. Obviamente abajo hay un espacio vacío donde posiblemente estaba el nombre de la galería, la dirección e incluso la fecha de la exposición. Una exposición posiblemente de todo su staff de artistas. Bueno, quizás con eso, ¿no? Con la recontextualización de los avisos, como obra final, pintada al óleo, porque acá se ven un poco, si se puede escudriñar un poquito el brillo, eran superficies con bastante relieve pictórico. Las letras a esta distancia son legibles, pero cerca del cuadro verdaderamente estaban sucias de pincelazos y de materia. El cuadro por ejemplo, lo titulé Orden Alfabético. Se llamaba Arte Abstracto, y era eso, ¿no? Era como, bueno, poner en evidencia que lo que paulatinamente fue versando un poquito mi obra, creo que finalmente la historia del arte, el circuito de lo artístico, y luego preguntas sobre el lugar del autor y demás, son como muy recurrentes en mi trabajo. Fundamentalmente con la figura de la cita, ¿sí? En este caso era casi una copia exacta, en donde quizás el juego semiótico se hacía en la recontextualización de un aviso, de una portadilla, pero generando una especie de tautología, ¿no? La información de la obra era lo que se veía, y no mucho más. Sí es cierto que podría haberlo hecho con algún tipo de impresión digital, sin embargo, sí, los avisos tenían esa compostura, y sin embargo, las obras resultantes, las obras que presenté, eran producto de una labor artesanal lenta y cuidadosa, ¿no?, para construir cada imagen. Creo que hay uno más de estos. Bueno, no se ve muy bien, pero esta, por ejemplo, era en un viaje a Nueva York que hice, era una postal de Max Protect, que era una galería, que, bueno, los colores eran exactos, representaba la planta de la galería. En ese momento, dos artistas que exponían: Thomas Noskowski, un pintor que recomiendo mirar porque es uno de mis favoritos. Creo que había algo de eso, ¿no? Algo de una especie de aforismo, una especie de tautología. Quería forzar
a encontrarse con algo bueno, que fuera más una demanda de interpretación, ¿no? Que algo concluyente. Creo que en el lomo de estas pinturas se veía de alguna manera toda la batalla pictórica, en el grosor de estas obras, que no estaban enmarcadas, se veía todo el trabajo de taller. De frente eran bastante cerradas, ¿sí? Eran una copia fiel del original gráfico, ¿sí? Acá tenemos una de Sperone Westwater, McDermott McCall. Y eran exactamente esta traslación, y bueno, y cuando los avisos, por ejemplo, yo creo que este cuadro tiene 120, 160, bueno, los avisos eran de 12 centímetros por 16. Y casi toda la obra, por eso la muestra llamó 1 en 100, era un traslado en escala, ¿sí? Así como el aviso tuviera de centímetros, luego tenía en cientos de centímetros la obra original. Creo que tenían 120 por 240, 120 por 160, de acuerdo a los formatos de cada revista. Me acuerdo que la Flash Art era un poco más apaisada, más cuadrada, y la Art News o la Art Nexus eran un poquito más derechas, ¿no? más paradas, así que los avisos variaban un poquito en su proporción. Esto ya es si la muestra individual de las obras al óleo fue alrededor del 2000, sí, fue en el 2000. Esta es una obra posterior, pero a partir del 2003 empezó como a consolidarse. La verdad es que, bueno, comparando un poco con lo que fue una incursión más bien plástica, ¿no? Con óleo sobre tela, que fue algo de contrastes bruscos, ¿no? Porque en definitiva era la letra sobre el fondo, ¿no? Quizás algunas manchas o algunas pinceladas poco precisas generaban alguna pequeña reverberancia en la imagen, pero los cuadros eran más bien el traslado, si bien en óleo sobre tela, de un original absolutamente gráfico. Y en ese punto me parece que está bueno contar que esto es grafito sobre papel, y creo que acá corregí un poquito el rumbo en el sentido de que sí, posiblemente mi búsqueda constantemente era la de presentar algo que fuera una pintura tal como la consideramos, no un plano colgando de la pared, pero en definitiva creo que tuve que ser, o que paulatinamente fui fiel a un origen en donde yo creo que si tuviera que atarme a alguna disciplina, o considerar que una disciplina es la que más me representa, es la del dibujo. Siempre me consideré dibujante y dibujo desde que tengo uso de razón. Y en definitiva creo que también, ¿no? La llegada a los lenguajes visuales y tal fue a través de un montón de soportes que tienen más que nada que ver con el dibujo. Por ejemplo, la historieta. El grafito o el lápiz grafito era un compañero, y sigue siéndolo, digamos, un compañero constante, y en aquel momento, recuerdo, compartía el taller con Dino Brusone, no sé si lo ubican al artista, pero bueno, últimamente no sé muy bien qué es lo que está haciendo, pero siempre estuvo trabajando con soportes fotográficos o con copias fotográficas, y ahí por el 2000 y pico, pero al principio de los 2000, hubo como una especie de fallonismo, ¿no? De tendencia de parte de los fotógrafos o de aquellos que presentaban obra fotográfica, de pegar sus copias sobre chapas de aluminio. Quedaban absolutamente planas, se enmarcaran o no se enmarcaran. Y bueno, la verdad es que hice un juego, una ecuación simple, pensando, bueno, ¿qué pasaría si en vez de pegar una copia fotográfica, pego un papel de dibujo sobre chapa de aluminio y dibujo con grafito encima? Entonces, al estar el papel pegado en la chapa de aluminio, primero me permitía, bueno, por ejemplo, lo que sucedió con estas obras, hacer fuerza con el lápiz contra el papel y no mellarlo.
Ahora, lo que ocurre cuando hace fuerza, se genera en realidad un efecto que es poco recomendado, ¿no? Creo que tiene, de algún modo, es en un punto un acto contracultural o contratécnico, ¿no? De rebeldía, porque quizás sabemos que cuando uno desarrolla un dibujo de grafito para lograr los valores más bajos, no es recomendable apretar el lápiz, sino hacer sucesivas capas de pasadas, Sí, o en todo caso apuntar a la blandura del lápiz en cuestión. Cuando uno aprieta el lápiz, lo que se genera es algo en un punto bastante contradictorio. incómodo, ¿sí? Que es el hecho de que es como si se quemara el polvo, ¿no? Como si se lustrara y genera ahí donde nosotros queremos ver un tono oscuro, se genera un brillo reflectante, ¿sí? Bueno, me pareció que estaba bueno tomar ese momento del grafito en donde al apretarlo comienza a lustrarse cada vez más y a acrecentar su cualidad de reflejo, para aprovechar en todo caso este soporte rígido, darle con tutti y generar este doble dibujo, porque lo que vemos acá, debo decir que las líneas blancas no son líneas que yo haya trazado, sino que son espacios de papel que no están intervenidos, ¿sí? Lo que está dibujado es lo que se ve, digamos, entre las líneas o en el fondo. Lo que ocurre es que de acuerdo a la dirección con que uno traza, va llenando a la dirección del trazo con el que va trabajando el lápiz, ocurre algo como con los discos de vinilo, ¿no? De acuerdo a cómo lo dé la luz y de acuerdo a cómo estuvo rayado ese plano, genera reflejo o no. Por lo tanto, cuando uno circula alrededor de esta obra, quizás hay algunos planos que se van encendiendo y hay otros planos que se van apagando. Una vez mostré en Bariloche y se acercó alguien que, bueno, que acusó de decir que era, la verdad no me acuerdo qué grado de científico, pero que estaba trabajando en el Balseiro. Y fue él el primero en que me advirtió que, que la composición atómica del grafito, o las moléculas, la verdad que no me acuerdo exactamente, son exactamente las mismas que la del diamante, ¿sí? Solamente que están, bueno, ordenadas de manera distinta, pero que ambos tienen la misma capacidad reflectiva, solo que el grafito es grafito y el diamante es diamante. Luego, lo otro que se puede mencionar es que en su mayoría son obras, son reescrituras, ¿sí? Tanto, bueno, quizás la anterior, la que son los cuadrados descentrados, es quizás, sí, la más personal y libre, pero las otras remedan un poco las producciones de ciertos artistas minimalistas, y por eso me parece que se puede ir estableciendo una línea de sentido en cuanto a que en gran parte casi toda mi obra es un comentario sobre determinados periodos históricos de la historia del arte y bueno, y sus planteos, ¿no? Estéticos que estuvieron en pugna y fueron planteados o manifestados en cada oportunidad. Creo que esta es una obra que podría perfectamente ser una reescritura de Max Bill, ¿no? O alguno de estos concretos de casi, ¿no? Del quiebre entre el modernismo y la contemporaneidad, ¿sí? No sé si hay algún otro laburo. Bueno, este sí es una especie de Frank Stella torcido. Frank Stella, un pintor norteamericano, bueno, después se volvió muchísimo más lírico, pero empezó haciendo una obra basado en los listones de los bastidores de respaldo, ¿no? Y hacía composiciones con el ancho del listón de los bastidores que soportaban la tela, para generar una especie de tautología, ¿no? O sea, tautología, digo, un lugar que por, que por ensimismamiento, ¿no? de definiciones y de planteos, no obstante, se genera como un agujero de sentido, ¿no? Hay un espacio, un intersticio carente de definición, y es ahí en donde se cuela
el poder interpretativo del que experimenta la obra. En este caso también es una obra jugando a una especie de Vasarely errático, con 3 o 4, yo creo que, bueno, 1, 2, 3, más o menos 4 graduaciones de gris, también en chapa de aluminio, en papel montado sobre chapa de aluminio, que lo que generaba era, por un lado, la posibilidad de que el cuadro de algún modo flotara por el propio armazón. Era una chapa de aluminio que detrás se le ponía un respaldo que quedaba imperceptible, por lo tanto era una especie de lámina de dibujo en grafito flotando a 1,5 cm, 2 de la pared, ¿no? Generaba una especie de aura interesante. Y por otro lado, me parece que esta serie de obras, quizás también en un punto los avisos de revistas de arte y las portadillas, pero en este caso, lo manual del proceso del grafito, el hecho de cubrir grandes superficies, pero en este caso con un instrumento muy de poco poder cubritivo, como es la punta de un lápiz, hacía que hubiera también una sensación interesante de paso del tiempo, ¿no? O en todo caso de tiempo invertido en su realización. En esta época, pasa una para atrás, Chino, que quiero ver la de grafito. En esta época era recurrente que quien estaba frente a la obra, más que lo visual, ¿no? Más que lo que se percibía, eh, más allá de su información visual, creo que lo que más llamaba la atención era su cualidad táctil, ¿sí? Y llevaba a la gente a preguntarme continuamente sobre el tiempo que había tardado en hacer cada uno de los trabajos en cuestión. Y me parecía que, bueno, que yo tenía mis secretos, de hecho, después si podemos verlo, yo tengo un poco el dedo deformado, o sea que a veces por meterle pata, la verdad, podía terminar más o menos rápido una obra, y eso en un punto me parece que era carente de interés responder. En un punto creo que no era lo que me estaban preguntando. Fue la época en donde empecé a acuñar como respuesta a esa pregunta recurrente mi propia edad, ¿sí? O sea, cuando me preguntaban cuánto había tardado en hacer, por ejemplo, este círculo, respondía, si este círculo era del 2006, no me acuerdo, respondía la edad que tenía en ese momento. Y generaba algo satisfactorio. Me parece que aquel que había preguntado cuánto había tardado se iba como un poquito más lleno, ¿no? Como si hubiera enderezado mejor la pregunta y hubiera interpretado el deseo, el verdadero deseo, ¿no? De saber que estaba encerrado en su pregunta. Simultáneamente a esta serie de grafitos, desarrollé esta obra también dibujada, porque cada una de las letras está dibujada en grafito sobre papel, creo que era un Schweller. Y esta es una serie, tengo 2 cuadritos de estos que les presento, pero era una serie que yo la había puesto así, con un título súper conservador como Naturalezas Muertas y Paisajes. Y si bien el formato era idéntico en cada uno, creo que era la típica medida de 50 por 70 del papel, lo que remediaban eran fundamentalmente naturalezas muertas, cubistas, o en todo caso paisajes impresionistas. En donde lo que hice fue tomar los elementos principales que aparecían en la composición y traducirlos en palabras, ¿sí? Incluso ampliando o reduciéndolas de acuerdo a la preeminencia que tuvieran en cada una de las obras. El tema de hacerlo en francés, bueno, creo que la decisión tuvo que ver con, en un punto podría ser haber sido fiel a los originales, ¿no? En definitiva, casi todos los franceses, casi todos los impresionistas, o en todo caso los cubistas, si no eran franceses, por lo menos trascendieron en la medida en que París eh, disputaba ser, o era en definitiva el centro de la modernidad y el centro de la cultura de Occidente, pero creo más que nada que, bueno, si yo hubiera sido francés, no sé si lo hubiera utilizado. Me daba a mí la sensación de que al no ser mi lengua original, ¿no? Permitía como un acercamiento oblicuo a la obra.
ni siquiera el inglés, sino el francés, muy similar al español, pero diferente. Y creo que, por otro lado, es una tesis la obra, toda obra lo es, pero me parece que en este caso es como muy claro la relación con la idea de Humberto Eco de obra abierta, ¿no? Con la idea de, bueno, frente, en última instancia, más allá de su libertad, más allá de la enorme sensualidad y tal que puede tener un cuadro impresionista, bueno, si es una mujer con un parasol en la playa de no sé dónde, mirando, vaya a saber qué cosa, bueno, finalmente, por más rota que esté la forma, ¿no? Por más exagerados o exaltados que estén la paleta, no vamos a dejar de ver en un cuadro original la figura humana que haya pintado el autor, el parasol que haya pintado él, el enfoque de la escena. En este caso, en cambio, nos acercamos a una naturaleza muerta que tiene una relación, ¿no? de objetos, por ejemplo, las naranjas, orange, ¿no? Las manzanas, pomme, la botella, el papier mural, que es el empapelado, la fenêtre, que es la ventana, y el nappe, que es el mantel. Y sin embargo, uno puede imaginar, en todo caso, un hipotético o arquetípico, ¿no? Cuadro cubista de Braque, o en última instancia también puede proyectar su experiencia personal, porque en definitiva puede haber una experiencia personal por sobre las naranjas y las manzanas en esta situación que sea más preeminente. Entonces, en este caso, aquella primera imagen original, la del cuadro impresionista, o eventualmente la del cuadro cubista, que terminaron resultando hoy por hoy, pasado un siglo, brands, terminaron siendo marcas registradas y algo bastante fijo, se volvía mucho más móvil y abierto. Entonces, en este caso había tantas naturalezas muertas, o en el otro caso, en el del paisaje, había tantos paisajes como numerosos sean los espectadores que se acercaran a experimentar en la obra, ¿no? Proyectaban sus propias vivencias, sus propias experiencias, sus propias imaginaciones y ensoñaciones. Acá lo que tenemos es veleros, la bruma, abajo está el reflejo, la costa, la ciudad, las nubes y el sol. ¿Sí? Tiene algo de infantil, tiene algo de hiperobjetivo, hiperliteral, y sin embargo es una especie de constelación abierta a infinitas interpretaciones, a infinitos acercamientos. Esta es una serie de obras, bueno, muestro una sola que me parece que es la más elocuente, pero en el proceso de dibujar las palabritas o en el proceso de hacer estas obras de grafito que veíamos sobre chapa hace instantes, bueno, creo que yo necesitaba, por ejemplo, en algunos momentos, casi en la mitad de los momentos necesitaba que el lápiz esté afilado, o más o menos afilado, porque me las tenía que ver con ángulos complicados, ¿sí? Por lo tanto, creo que sacaba diariamente punta al lápiz, no sé, 544 veces, ¿sí? En algún momento se me ocurrió comenzar a guardar el contenido, no sé, en algún momento haber estado distraído y lo tiraba, pero en algún momento me pareció que, bueno, quizás relacionado con esto que comentaba antes acerca de esta pregunta que era recurrente acerca del tiempo que tardaba en hacer esas obras que llamaban la atención por lo táctil, por lo áptico que eran, de alguna manera eso repercutió en ver el proceso de gestación de la obra de una manera distinta. Y una de las cosas que me parece que alerté fue el hecho de decir, bueno, en el depósito o en la acción de sacar punta, también hay como una especie de cronómetro, ¿no? Que marca el tiempo, y en el depósito del sacapunta hay ahí algo que se trasunta, ¿no? Entonces, bueno, luego, accidentalmente o no, di con una urna funeraria y me pareció que era un setting interesante para volcar el residuo del sacapuntas, o de muchos, ¿no? De muchas jornadas de sacapuntas. Entonces acá tenemos una obra que se llama Urna, y es una urna funeraria este, llena de grafito, de polvo de grafito.
Bueno, esta es una serie, yo creo que esto es ya del 2014, 2015, se junta con algunas imágenes que vienen a continuación, eh, y lo paradójico es que estas obras comienzan a trabajar con polvo de grafito. Hay lápiz, hay punta de lápiz, hay dibujo hecho y derecho, pero hay una vaporosidad propia de que la realización ya no es con punta de lápiz fuerte, sino que es con algo mucho más etéreo como el polvo de grafito, que vamos, tenía mucho más polvo de grafito que aquel que se vio en la urna. La verdad que en todos esos años se había juntado muchísimo y me pareció bueno, que el salto estaba dado, ¿no? Ponerme a hacer obra con ese material y ya no con el instrumento del lápiz, si bien había que retocar zonas y tal. El repertorio, por otro lado, empezó a, creo que en ese momento hice, por curiosidad, había hecho un curso de video en la Fundación Telefónica, y la verdad es que, bueno, sí, terminé armando una pieza de video interesante, pero creo que el hecho de cierta fugacidad que genera, ¿no? El fotograma cinematográfico, ¿no? El hecho de una imagen en movimiento, de la ilusión de movimiento, empezaron a traducirse en determinada vaporosidad que junto con el polvo de grafito empezaron a tener las composiciones. Hay alguna serie de artistas, por ejemplo, alemanes, de 1917, de esa época que también en su momento, en el comienzo del cine, empezaron a trabajar con cierta idea de animación por stop motion o rasgando los negativos, ¿no? Armando una especie de stop motion con trazos de punzones de bisturí sobre la película sensible. Entonces, estuve un poco metido en esa atmósfera y creo que los cuadros tomaron como esa idea de momento fugaz, ¿sí? Pese a ser composiciones también que citan a la abstracción, ¿no? Cercana a la Bauhaus y tal, hay algo de inestabilidad en la puesta, ¿no? Esto no es una trastienda, era una segunda sala que tenía una galería Schlifka Molina. Fue una muestra que compartí con Hernán Salamanco, y en ese cuartito nos dimos el lujo, hacia la derecha había una obra de Hernán, de poner muy poquita obra y pintar las paredes, sonaba muy linda esa salita. Bueno, eso me parece. A ver, déjame ver qué hay más adelante, a ver si lo linkeo más con lo que viene que con lo que. Claro, y en ese momento también, creo que así como en su momento hice estas obras con texto, en simultáneo con las obras de grafito sobre aluminio, en esa época también con el juego más de trabajar con el polvo de grafito y bueno, y algunos instrumentos complementarios, también empecé a jugar con algunas composiciones, como las que vimos antes o como la que está acá a la izquierda, de arte abstracto, ¿sí? De uno u otro tipo, pero por otro lado también con determinados estereotipos, ¿no? Bueno, de las flores, del retrato, de la marina, de paisajes de todo tipo, y sobre todo tuve la suerte en ese momento de dar con, bueno, yo trabajaba con un marquero que tenía mucho material residual. Me refiero a marcos de buen acabado, ¿sí? Que generalmente eran marcos de gente que le había acercado una obra justamente para sacarla del marco porque o se vendía o entraba remate o lo que sea, y el marco quedaba con una medida puntual que la verdad ya no se podía enderezar para adaptar a otro trabajo. Entonces agarraba incólume el marco y en definitiva mis composiciones las adaptaba al formato que ellos me ofrecían. Entonces me aseguraba de tener un marco que bueno, que la verdad que no lo hubiera encargado o por su costo y tal. Y el propio marco también empecé a trabajar
con una pintura de goma laca, grafito, y la verdad que no me acuerdo más que tenía, barniz. Por lo tanto, bueno, se generaba, ¿no?, una especie de cúmulo de energía más o menos figurativo, más o menos abstracto, eh, negro, monocromático, ¿sí? Los marcos se unían a la imagen. Y lo otro que sucedía era que, bueno, todo eso estaba trabajado con polvo de grafito y tal, y luego lo barnizaba. Y al secar el barniz, lo que hacía era herirlo, ¿sí? Con cúter o con algún tipo de material, generaba una especie de trompe-l'œil de como si el cuadro hubiera estado, ¿no?, olvidado en una buhardilla, en pésimas condiciones de guardado, y hubiera sido hasta hace no mucho recuperado y presentado en el estado en el que quedó, ¿sí? Como si estuviera la marca de un bastidor de fondo, como si hubiera habido latas apoyadas sobre él, etc. Esta serie creo que tenía que ver también, bueno, la titulé en cada caso, cada cuadro es de acuerdo a lo que sea, como, bueno, paisaje recobrado, flores recobradas, este, retrato recobrado, jugando un poquito también con ciertos vuelos proustianos, ¿no?, de Marcel Proust y la idea del tiempo perdido, y algunas ideas también de cómo fundamentalmente Borges en Funes y el Memorioso, o en Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no?, dos arquetipos también acerca del lugar del olvido en la narrativa, o en todo caso de la copia exacta, ¿no?, pero recontextualizada en un nuevo tiempo, que bueno, da para todo un nuevo análisis, pero en este caso ya no eran tiempos perdidos, sino que era un tiempo recobrado, lo que nos lleva también nuevamente, ¿no?, al depósito del sacapuntas, a la pregunta recurrente acerca del tiempo invertido en la realización de las obras, como si hubiera una relación entre el cuerpo, el objeto y el paso del tiempo que marca un poco el pulso de la narrativa de mi obra, de una manera más o menos consciente, más o menos inconsciente, ¿no? Este fue segundo premio Itaú. Y bueno, esa serie, la que se vio toda pegadita a la pared, forma parte del acervo ya del Museo de Arte Moderno. Cosa que me puso muy contento de que sea esta serie, porque es una línea de trabajos que bueno, me gusta muchísimo. ¿Sí? Me parece que se llegó a un lugar bonito. Me gusta como he de quedar representado de aquí a la posteridad. ¿Se puede ampliar un poquito, Chino? ¿Tenés lupa acá? Yo sobre todo para ver si se puede, si da la nitidez de la imagen, como para poder escudriñar un poquito las partes de esta rotura premeditada, ¿no? Y absolutamente... Bueno, ahí tenemos, por un lado está el dibujo en grafito con el juego de luces y sombras. Claro, entonces luego lo barnizaba. Y luego, al secar el grafito con el cúter, comenzaba a hacer como un otro dibujo que simulaba, obviamente, melladuras, cortes, roturas. Al quitar la capa de barniz, lo que hacía era pasaba la goma, porque aquello que estaba bajo el barniz no se veía afectado, pero ahí donde el barniz había sido levantado, al pasar la goma volvía de algún modo la blancura del papel. Esa era la trampa técnica. Y creo que se veía así como si hubiera sido una especie de, bueno, en este caso, ¿no?, un bodegón de flores, pero sumergido en una especie de piscina temporal, ¿no? Una cosa por el estilo. Sí, no, se pierde, se pierde. Bueno, acá hay un salto bastante, pero si puedo decir algo, creo que, por un lado, tengo que decir que esa última obra la obra de grafito fue
del momento en que se reinauguró el Museo de Arte Moderno en San Juan, porque formó parte incluso de la muestra inaugural, Narrativas Inciertas, que la curó Valeria González. Pero a partir de ahí, bueno, también por cuestiones más personales, por curiosidades y demás, inicié un proyecto que tenía en la mochila desde hacía muchísimo tiempo y quería concretarlo, que fue un proyecto pedagógico para, más que nada, dirigido a la niñez. Lo cual me ocupó desde hace 3 años atrás, unos 5 años de trabajo. La verdad que fue una labor de la cual estoy enormemente satisfecho. Me permitió incluso, paradójicamente, ingresar a lugares que como artista, siempre me río porque como artista, por ejemplo, no expuse nunca en el Malva, y sin embargo con el proyecto pedagógico realicé un montón de actividades en el Malva, en la Galería Benzacar, obviamente en el Museo de Arte Moderno, y un sinfín de lugares más. Era un proyecto pedagógico de formación artística para chicos. Hoy ya lo detuve, más que nada porque en un punto también, este, bueno, deseaba que fuera, por supuesto, comercialmente sustentable, y la evaluación y una serie de cosas le dieron duro a su sustentabilidad. Pero creo que también me cambió, bueno, sin lugar a dudas, comencé el proyecto sabiendo que mi identidad artística o en mis búsquedas artísticas iban a variar indefectiblemente. Y fundamentalmente creo que yo siempre tuve, bueno, mi obra se había vuelto muy monocromática por un aprecio enorme al lápiz grafito y porque creo que de algún modo siempre le lograba sacar como una tajada interesante, ¿no? De elocuencia y de expresividad y de sentido, pero creo que siempre fui un enamorado de las vanguardias del principio del siglo, de la Bauhaus, del círculo cromático y la mar en coche. Ahora, lo que sí me ocurrió, y podés pasar alguna que otra imagen, Chino, porque si no son todas iguales, pero es todo un juego de producción bastante vertiginoso. Eh, es cierto que con el proyecto educativo me puse mucho más en contacto, por ejemplo, con determinadas, eh, bueno, fundamentalmente con los pedagogos de segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, Fruebel, Montessori, etcétera, etcétera, que entre otras cosas fueron los primeros, no solamente darle una nueva entidad a la infancia y obviamente una nueva entidad a la educación, sino que fueron los que acuñaron y matriciaron un montón de dispositivos pedagógicos basados, ¿sí? en habilidades primarias y que tenían como repertorio formas simples, polígonos geométricos y colores puros del círculo cromático. Y es algo que hoy ya está más que probado porque busqué muchísimo material al respecto y cada vez abunda más, pero no es de extrañar que en gran parte las vanguardias de principios del siglo XX, ¿no? Con Paul Klee, con Kandinsky, con Albers y con todos estos fenómenos a la cabeza, hayan abrevado, ¿sí? De una manera más premeditada o más inconsciente en, bueno, estas nuevas tendencias que por otro lado pertenecían, Freire, Montessori y demás, a los que eran los circuitos intelectuales de la época. Este, Así que bueno, cuando volví, ¿no? a plantearme producir un poquito más fuertemente obra después de mi incursión pedagógica en ese proyecto, que hoy se trasladó quizás más nuevamente a los ámbitos de formación relacionados a la UNA o a talleres particulares de clínica de obra y demás que llevo adelante, cambiando niñez por adultez, pero no en algún punto los mismos instrumentos y la misma metodología. este, Se me volvió entonces irrefrenable la posibilidad de armar como una especie de alfabeto básico nuevamente. O sea, también de algún modo la premisa que tengo es que en realidad a veces yo miro a Paul Klee, a Albers, a las mujeres de la Bauhaus, a los hombres de la Bauhaus y de muchísimas vanguardias sucedáneas, este, no solamente
como creadores originales, sino como docentes, ¿sí? Ese fue el acercamiento que tuve, digamos, comencé a ver a muchísimos artistas y fundamentalmente a los de la vanguardia del principio del siglo, y quizás aquellos fundamentalmente que abogaban del lenguaje abstracto, como, como obra pedagógica, ¿sí? Una obra que no se sustenta tanto en la originalidad, porque en realidad lo que quieren siempre se repite, ¿no? Cuando hablan de las vanguardias, ellos querían elegir un nuevo paradigma, un mundo nuevo y la mar en coche, y entonces lo que proponían era un nuevo andamiaje de formas y dispositivos para crearlo, para educar a una nueva mirada, para poder... Bueno, pues si era eso, si se trataba de modelos pedagógicos a imitar, ¿por qué no imitarlos? ¿Sí? ¿Por qué no hacerlos propios? Como si yo, en última instancia, estuviera haciendo un trabajo práctico dentro de la escuela de la Bauhaus. Ese es un poco el juego imaginario que tengo y el que voy apropiándome en la medida en que, bueno, ahí hasta donde da mi sensibilidad y mis posibilidades, ¿sí? Una paleta absolutamente primaria, un esquema de grilla, ¿sí? En realidad casi todo esto es del mismo modo en que Frank Stella hacía sus obras trasladando la anchura del listón del bastidor. Bueno, en este caso yo recuerdo una frase que dijo Paul Klee, que es, bueno, un cuadro a ver, un cuadro también tiene su anatomía, también tiene su esqueleto, su epidermis, y luego decía, un cuadro titulado Hombre desnudo no debiera pintarse solamente en función de la anatomía del hombre, sino también en función, y por sobre todo, en función de la anatomía del cuadro. Y entonces pienso en Mondrian y en toda la reducción que hizo a líneas ortogonales de verticales y horizontales de todo lo que era la copa de un árbol, por ejemplo, y me pareció entonces que la grilla era el común denominador a muchísimas manifestaciones plásticas de todo tipo, desde aquel momento hasta hoy. Y entonces me pareció que la grilla podía, en vez de transformar, en vez de ser el soporte donde suceden las cosas, o más bien donde se organizan eh, los elementos y los personajes, ser ella misma el personaje. De alguna manera, todos estos cúmulos de color y estos pegotazos y estos, estos personajes medio oblongos, en definitiva van acomodándose o van acomodando una grilla que obviamente pugna por quedar rectilínea, pero no puede, ¿no? Como si fueran acomodando, como si fueran algo resbaladizos. Y fundamentalmente creo que también, ahora que los estoy viendo, tiene obviamente, innegablemente, un pentimento, que si no sé si conocen la palabra, pero el pentimento es justamente esto, ¿no? Es la huella tras huella de diferentes acciones llevadas adelante sobre la obra, ¿no? O sea, este cúmulo azul o este cúmulo blanco no es ni la primera ni la última pincelada. Hubo un momento de romance, hubo un momento de conflicto, hubo un momento de batalla, hubo un momento de negación y luego hubo una especie de edición final de la obra, ¿no? Pero en algún momento uno supone que la obra podría haber seguido un rumbo completamente diferente. Bueno, aquí se estacionó como una especie, ¿no?, de pausa momentánea y definitiva a la vez. Son pequeños, son obras sobre papel, casi que estoy empeñado últimamente, bueno, y creo que hay una serie a continuación bastante monstruosa, pero últimamente creo que me gusta el clima íntimo de trabajar con obras pequeñas, así que me mantengo un poco en mis 13 es obra sobre papel y en formatos que en todo caso, bueno, ya aseguro que no hay ninguna obra de 170 sobre papel, siempre son muchos cortes de las obras que venden en artísticas, ¿no? De los papeles, de los pliegos que venden en artísticas. Y la que sigue, que mostraste un poquito, Chino, esto, bueno, hay una obra intermedia, pero me parecía que con esto era suficientemente elocuente,
pero creo que lo que es interesante, quizás aparece acá, es un poco, bueno, ahí vi el flyer con el que se publicitó un poquito la conversación que estamos teniendo, o en todo caso el monólogo que estoy llevando a cabo, pero bueno, sé que están ahí escuchando, así que proyecto mis ideas lo más claramente posible, pero creo que esto pertenece a la última muestra que hice en la Galería Van Riel, y hubo una anterior, creo que las dos versan sobre lo mismo. Nombré a Montessori, y nombré a Froebel, y nombré a todas las, a toda la renovación, o mejor dicho, a toda la producción en relación al material pedagógico, ¿no? Que hicieron justamente estos pedagogos, estos investigadores, desde la segunda mitad del siglo XIX, inaugurando nuevos espacios. Bueno, en realidad uno va a las jugueterías y en un punto casi todos los juguetes son refritos y refritos y refritos de esas primeras teorías, y entonces me gustó la idea de la caja constructiva, ¿no? La caja de bloques, o en todo caso la bolsita de bloques, con el que uno tiene unas formas, ¿no? Específicas, pero tiene obviamente una enorme posibilidad de apilarlas, de acomodarlas para generar múltiples resultados. Y me gustó ese nuevo marco bueno, para incursionar en algunas propuestas plásticas. En este caso es una obra enteramente realizada en madera. Yo hago el marco y hago las piezas de adentro, que en realidad lo único que me ayudo es en mandar un archivo a cortar láser porque quiero precisión en las fichas, por decirlo de algún modo, y luego ese esmalte, puedes pasar, Chino, más adelante me parece, ese esmalte pintado sobre la madera, y luego lo que ocurrió es que, bueno, cuando terminé, en algunos casos, no están en este caso mostrados, yo creo que no van a formar, pero tenía ganas de hacerlos pelota, ¿sí? Porque en un punto en esa época, bueno, me puse a investigar un poquito y veía algunas piezas originales, por ejemplo, de Montessori y demás, y claro, con el paso del tiempo y el uso que se le dieron, y el hecho de mantenerlas tal como están todas cuarteadas, están rotas, un poco también como las obras en grafito en donde yo hacía saltar el barniz. Por lo tanto, en un primer momento, cuando terminaba las piezas, sé que algunas anduvieron en mi mochila durante mucho tiempo para ver si con todos los objetos que había ahí adentro se iban mellando y haciendo pelota. Funcionó, pero de algún modo lo que sí empezó a ocurrir, pasa otra, Chino, que quiero ver si se puede ver en detalle, cada una de las piecitas está lijada, ¿sí? Está lijada, y me parece que ese es como una especie de sí, como de gesto lírico de eso que yo quería generar con el accidente verdadero, ¿sí? Entonces hay un lijado que vuelve a poner a la madera en evidencia y que separa los planos de color bueno, por una línea matérica, ¿no? Que por un lado es real, porque es un corte de láser que separa una pieza de la otra, y por otro, por este gastado lírico que le llamo, que hasta le da cierta redondez, ¿no? A cada uno de los planos de color, y en algunos puntos hasta me han dicho y concuerdo que le da cierto aspecto, sobre todo a ver si pasas a otra imagen, le da cierto aspecto. Estas son más frías, parecen más suizas, pero hay otras que son casi como alguna idea de mural brasileño, ¿no? Con esta idea más tropical y antropofágica que tuvieron las vanguardias brasileñas de asumir justamente los planteos abstractos y geométricos, ¿no? Que llegaron en oleadas también de inmigrantes, ¿no? En el caso de Brasil. Pienso en de Marx con la balaustrada de tanto de la Rambla de Ipanema o Copacabana, y muchos murales, ¿no? Siempre aparecen esos murales en las rodoviarias paulistas, por ejemplo, ¿no? Y le da una terminación mucho más sensualista y mucho más curva, ¿sí? A lo que podría haber sido una obra mucho más seca, ¿no?
Fíjense en esta composición, que si tanto el punto negro como el punto azul hubiera sido más la pieza sin lijar, bueno, hubiera quedado más que nada una especie de trapecio, la forma cromática. En este caso queda un punto. Igual de las líneas blancas y amarillas, ¿no? Que quedan como más cálidas, por llamarlo de un modo. Y creo que sí, que sigue teniendo un poquito este juego de considerar que son, ¿no? Como sets constructivos paralizados, ¿no? Como congelados, como si uno no, no, no se puede jugar con ellos, pero están listos para que uno juegue. ¿Para hacer qué? No lo sé, ¿no? Es como a un niño a veces le importan las instrucciones y a veces no le importan para nada. Por lo tanto, me parece que está bueno. Esta es una obra, por ejemplo, de 2 años anteriores a estas últimas que estuvimos viendo, en donde había de nuevo, ¿no? Como aquellos avisos de Art News y Art Nexus, una recontextualización inmediata. Esto es casi una caja de bloques constructivos, ¿sí? Eran los primeros murales, los primeros relieves, perdón, yo les digo relieves, y qué bueno que estaba este entonces como para que no haya un eslabón perdido. Es el eslabón perdido entre las dos. Era mucho más esquemático y mucho más cercano a la fuente, ¿no? de origen, ahí donde fui a inspirarme. Luego hubo una especie de apropiación de la técnica, me pareció que la técnica funcionó, el tema de la madera, el tema de la caja, el tema del lijado, nada, me terminó gustando muchísimo y entonces seguí con una segunda muestra. Esta es una obra también de esta última serie. Gabrielita Boer, te mando un cariño enorme. Ahí el chino lo está por ampliar esta obra, tal como es tu pedido. Ahí se ve el encuentro de las piezas. En este caso creo que era una obra intermedia, todavía incluso el lijado era bastante tímido, bastante tímido. Pero creo que bastante, que queda muy elocuente. Esta fundamentalmente es, creo, bueno, hice un viaje a Río de Janeiro hace 2 años, 3 años, no me acuerdo cuándo fue, y creo que lo hice no solamente para hacer un impasse, sino también creo que inconscientemente, para ir a buscar alguna fuente, y no puedo dejar de ver los morros, Leblon, Copacabana, Ipanema, todo junto en esta obra. Sí, yo creo que puedes pasar un poquito más rápido para ver todo el desfile. Casi que de cada motivo, de cada motivo hay casi doble trabajo, ¿no? Por lo menos para mostrar la alteridad, porque si no queda como nada, y cambian los colores, cambian las posiciones, pero generalmente trabajé en duplas toda esta serie. Y es una muestra que se llamó Punk Concreto. Y me parece que, bueno, un año en donde cumplí 50 años, este, una y otra palabra tienen mucho que ver con dos momentos de mi vida, o en todo caso juntas con una especie de búsqueda constante, ¿no? De ser rebelde dentro de un marco riguroso, ¿sí? El chino sabe de mi adolescencia musical punk, este, y que lo reuní obviamente con mi amor por el arte concreto y la abstracción geométrica, por supuesto, ¿no? Así que ahí se juntaron en el título de la muestra, y estas son todas piezas exhibidas en la Galería Van Riel desde noviembre del año pasado hasta febrero de este año. Esta es la última, Marian. Ah, mira, buenísimo. Así que Buenísimo. si te parece, lo que podemos hacer ahora es cerramos y abrimos para vernos un poco las caras y si alguien quiere hacerte alguna consulta, una pregunta. Dale, buenísimo. ¿Te parece bien? Ojalá, dale, genial. Dale. Bueno, cierro la presentación, así nos vemos en el
Y bueno, quien quiera preguntar ordenadamente, abra su micrófono y comencemos con el tiempo que queda para aprovechemos para hacer algunas consultas a Mariana. Nada. Ah, Qué ahí bien veo. qué bien quedaban las obras en grafito sobre la pared negra. Esa no la había visto. ¿Para cuál decís? Las Las obras de... de Molina, las que expusiste en la galería con Salamancos. Ah, sí, qué lindas quedaron. Sí, sí, claro, era medio como gris. Y vos sabés que inmediatamente después, esas mismas obras se mostraron en una muestra que hubo en Fortabat, una muestra alrededor de Eisenberg. Y también Valeria González pintó de grises las paredes en una zona medio monocromática que estaba yo y demás, y sí, le queda muy bien, le queda muy bien. La muestra que se hizo de homenaje a Eisenberg, Roberto Eisenberg, sí. sí, Sí. esa muestra fue genial, porque encima había un grupito de artistas que era increíble. Mirá, no solamente eso, sino que me parece que fue la primera vez, así es como me llegó, que en el Museo Fortabat se mostró obra que no pertenecía a la colección, ¿viste? Ah, Eh, mira. entonces, no sé, ¿viste? Movió los hilos Valeria González, pero creo que estaba la muestra de Roberto Eisenberg con obras de la colección y obras de otras colecciones, pero en sintonía con una muestra de una selección de artistas que hacían un juego de cita, reescritura, homenaje, diálogo y tal con la obra de Eisenberg, pero que no pertenecían ni a la colección ni mucho menos, ¿sí? Entonces, hasta donde tengo entendido fue así y estuvo bueno, porque a partir de ahí creo que el camino de la Fundación Fortabat fue completamente diferente, ¿sí? Ahí dicen, ¿cuál es el mejor papel para el grafito? Preguntan. Bueno, depende, porque en realidad yo, por ejemplo, para lograr lo que yo quería en el caso de las obras que estaban pegadas sobre chapa, necesitaba un papel que no tuviera trama, ¿sí? Generalmente hay muchos papeles que ruedan sobre un rodillo que le da cierta rugosidad y en algunos casos cierta rugosidad uniforme, y hay otros que son absolutamente planos, ¿sí? En el momento en que usaba ese tipo de resultado, que yo quería como una superficie lisa en donde lo que se viera fuera la huella del grafito, pero fuerte, como si era un Fabriano 4, se llamaba. Pero ahora, por ejemplo, para esta obra más pictórica de color, estoy buscando un soporte completamente diferente, ¿sí? Y sobre todo que si uno tiene una búsqueda de dibujo más naturalista, por ejemplo, y quiere hacer gradientes de grises y demás, o quiere generar cierta calidez de una textura de grano, obviamente tiene que encontrar un papel que tenga mucho grano. Yo generalmente siempre salté del Schweller al Fabriano y del Fabriano al Schweller, pero no porque sean mis sponsors, sino porque creo que son los que siempre encontré y sobre todo con una temperatura de papel que siempre me gustó, ¿sí? En algunos casos hay otras que son demasiado blancos y a mí me gusta que el papel tenga cierta calidez, ¿sí? De hecho, incluso en la última serie de obras que estoy trabajando con acrílico y óleo, al papel le paso té. Preparo té, lo dejo estacionar y luego le doy una, dos o tres pasadas para generar, bueno, una idea de, si se quiere, de añejamiento, para ser redundante con el tema del tiempo y de su paso inexorable. Es un tema redundante, vos. Mira, ahí te preguntan, dice, ¿cuál es la función que cumple el blanco en tus obras? Si lo consideras un color, dice. ¿En cuáles de ellas? ¿En las que son de muchos colores? Sí. En las que son de muchos colores, sí. Y creo que en las otras también. Creo que en el caso de los grafitos posiblemente sea un juego más zen, ¿sí? De vacío y lleno, ¿sí? Y en algún caso el blanco ocupa el lugar de lleno,
y al mismo tiempo ocupa el lugar de vacío. Por ejemplo, con el tema de la línea blanca, cuando uno sabe que es papel sin intervenir, se genera un juego semiótico de no saber si es figura o fondo, si es lleno o vacío. Y me gusta el hecho de, a ver, no intervenir esa línea blanca que se veían en esos cuadros de grafito, era un trabajo muy, muy, muy cuidadoso que había que hacer. Sobre todo el tema del lápiz y el tema del papel y el tema del dibujo en general. A mí me ocurre que uno puede pintar 40 pinturas una encima de la otra, porque la pintura tiene esta posibilidad de ser un artificio y de cubrirse y de ser especialmente cubritiva. En cambio, en el universo del dibujo, el primer trazo muy posiblemente quede ahí hasta el final y se pueda ver hasta el final. No se puede corregir, ni siquiera borrándolo, ¿sí? Con una buena goma, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de no intervenir el papel, ¿sí? Igual que la acuarela, es como uno pone más ligera la tinta cuanto más luz le quiere dar a lo que está representando. Por lo tanto, no intervenir el papel era más laborioso que llenarlo con grafito. Por lo tanto, mantener esa instancia vacía de obra era resultado de una acción muy cargada de laboriosidad, ¿sí? Por lo tanto, desde la posición del laburo que implicaba en el taller, mantener esa línea no, no intervenida, es diferente a la que se puede considerar, bueno, una vez terminada la pieza y viéndola sencillamente como una línea blanca sobre un fondo un negruzco grisáceo, ¿no? Brillante. En cambio, en las últimas obras que son de color y que tienen que ver un poco con toda esta herencia de lo pedagógico y demás, me gusta más la idea de considerarla como catálogo. Cuando uno compra un juguete, ¿sí? El rojo es rojo, el amarillo es amarillo, el azul es azul, el verde es verde, y remiten a sus propias asociaciones naturales, culturales, ¿no? O sea, si tenemos un pato, ¿sí? Una palmera, y una cereza, es posible que la cereza sea roja, que la palmera sea verde y el pato sea amarillo, ¿sí? Esa es la lógica del catálogo del juguete, en algunos casos, o en todo caso en los más obvios. Y si nos proyectamos ahí, bueno, incluso en las zonas más oscuras de interpretación o asociación, los colores ya tienen una enorme carga históricamente cultural marcada. Entonces el blanco es un color más en las últimas composiciones, no es un lugar en donde los otros colores descansan, se resaltan o se enfatizan. Es sencillamente un color más que, bueno, nos asocia con las connotaciones que ya le están asignadas al blanco, al amarillo, al verde, igual, o las que uno quiera dar.